Bienvenidos y bienvenidas todos a este nuevo capítulo de Ella la Mala Madre, el podcast. Hoy día, Dani, tenemos un súper tema que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta para no sé, llevarla a casa, enseñarle a los niños. Entonces tenemos a esta súper invitada, la Romy Capetillo. ¿Cómo estás, Romy? Bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, gracias. Qué bueno, gracias por la invitación. Estamos ansiosas de tenerte ¿pero de qué habla la Romy? O sea, a ver, Romy, di tú de lo que hablas. Bueno, yo hablo específicamente de educación financiera, gestión del dinero, ahorro, inversión, productos bancarios, toda la parte de las finanzas personales para que podamos aprender a gestionar de mejor manera los ingresos y de esa manera ir mejorando también nuestra calidad de vida, que el dinero impacta, nos gusta o no nos gusta, igual impacta en nuestra vida. Yo no soy ingeniera comercial, soy pésima para las matemáticas, todos mis ramos en el colegio eran obviamente humanistas, después estudié periodismo, por lo tanto... ¿Te voy a entender algo de lo que me vas a hablar o necesito un diccionario? De hecho, una de mis características de mi cuenta es que explico en un lenguaje simple, fácil, para que cualquier persona, independiente de lo que haya estudiado, independiente de lo que se dedique, pueda justamente entender estos temas, porque para mí todo el mundo debiese entenderlo y manejar de buena manera su dinero al final. ¿Sientes que igual es como una deficiencia que tenemos las mujeres, el país, no sé... como para mí es chino, como que no... Sí, es un tema país. La verdad es que nosotros como país estamos muy bien situados en lo que es la inclusión financiera, que es, por ejemplo, que las personas tengan acceso a cuentas vistas, a una tarjeta de crédito. En ese punto estamos súper bien. La mayoría tiene la posibilidad de comprar no tan solo a nivel nacional, sino que a través internacional con una tarjeta de crédito o de débito, ¿verdad? O prepago. Pero cuando nos metemos en lo que es educación financiera y le empiezas a preguntar sobre conceptos, sobre temas relacionados a las finanzas, ahí las personas se pierden. Y la mujer y el hombre estamos siempre ahí, pero el hombre tiende a tener una mejor, entre comillas, educación financiera que la mujer, pero eso también responde a un montón de cosas, como por ejemplo que la mujer en promedio gana menos, que también tiene menos... en algunos casos contacto con el dinero, no necesariamente es así, pero estamos hablando como a modo general, ¿verdad? Aún así, tanto hombres como mujeres están dispuestos y quieren aprender sobre estos temas, porque se han dado cuenta con el tiempo que es algo importante. O sea, es algo o sea, demasiado importante, o sea, sí. Porque, no sé, pues tú me habláis como de los conceptos de como que los hombres son un poco más que las mujeres en eso, claro, porque generalmente antes como que la mujer era muy dueña de casa, llevaba quizás las finanzas de la casa, pero en lo macro era muy el hombre. En el caso personal, yo siempre he sido pésima para manejar las finanzas, o sea, siempre es como que siempre gasto más de lo que tengo. ¿Cómo partiste tú en esto y cómo como que te adentro? O sea, porque siendo actriz, como que yo siento que igual como que se alejaba un poco de tu carrera. ¿Cómo? O sea, ¿fue por una vivencia personal? ¿Fue porque te interesaba el tema igual como financiero? ¿Cómo partiste? Sí, fueron dos carriles, la verdad. Por un lado, yo había estudiado actuación, pero no había terminado la carrera. Justo fui mamá, entonces como que no pude continuar tampoco, más que no quise. Decidí ser mamá porque sé que hay personas que igual estudian y tienen a sus hijos, pero las carreras artísticas que han estudiado una carrera artística me dan a entender que es muy demandante, porque no es como que tú haces un trabajo en solitario, sino que tienes que ensayar con todo tu grupo, con todo tu curso, son horas de ensayo, son horas de hacer escenografía, de hacer vestuarios. Entonces cuando estudié actuación, yo estaba prácticamente todo el día en la universidad y era algo que no quería hacer teniendo una hija recién nacida. Entonces yo decidí ser mamá y retirarme finalmente y no retomar la carrera. Y después, siendo mamá y entrando en el mundo adulto, digamos, porque con mi esposo nos fuimos a ir juntos, etcétera, empiezas a administrar una casa y lo importante era generar otro ingreso, porque estábamos viviendo solo con el ingreso de él. Y ahí es que yo entro a trabajar por cosas de la vida a una compañía de seguro. Y ese es mi primer acercamiento con el mundo financiero como más tradicional, ¿cierto? Y ahí empiezo a trabajar en ventas, me empieza a ir muy bien, ahí gano mi primer millón, siempre lo cuento, que en ese tiempo era hartas lucas, en el 2013, para no haber estudiado nada, ¿cierto? O sea, era un muy buen sueldo. Y así como dice el dicho, mientras más ganaba, más gastaba. Eso es impresionante, a mí me pasa eso. O sea, entre más tengo, más gasto, entonces no se nota.
¿cachai? Porque soy pésima para ahorrar. O sea, se nota después, cuando ya tenés la embarrada, creo yo. Exacto. Igual contextualicemos un poco, tú estabas hace 16 años con tu pareja, ya tenés 3 hijos, y de profesión en el fondo esta carrera de actuación inconclusa. Sí, así es. Y ahí ya está esta mujer con el primer millón vendiendo seguros. Ajá. Sí, vendía seguros, mientras más ganaba, más gastaba y tomé muchas malas decisiones, que lo cuento súper en detalle en mi libro, Del desorden al orden, aprovecho de pasar el dato, porque muchas malas decisiones que hoy día, viendo para atrás, digo, eso estuvo muy mal, eso no estuvo correcto, pero más que correcto e incorrecto, eso financieramente no fue responsable. ¿Qué es una mala decisión entonces, Romy? Porque entonces todos cometemos malas decisiones a cada rato en el tema financiero. Probablemente, pero básicamente una mala decisión financiera es gastar más de lo que uno gana. Yo, todo el rato. Todo el rato. Pero uno cae en eso porque en general uno le cuesta conocer sus números, que es cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes. Y otra mala decisión es endeudarse sin saber si es que vas a poder devolver ese dinero. Y eso lo hace mucha gente. Mi frase típica en ese entonces, cuando yo estuve súper endeudada, era: de ahí veo cómo lo pago, ¿cierto? ¿Tú estuviste súper endeudada? Sí, estuve muy endeudada. 40 veces mis ingresos, siempre lo cuento. Y la verdad es que básicamente era por eso, por estas malas decisiones que finalmente se transformaron en una suma de muchas malas decisiones y la bolita de nieve creció a un nivel que ya tuve que vender mi departamento, nos tuvimos que ir a vivir a la casa de mis papás, tuve que cambiar a las niñas de colegio, tuvimos que hacer cambios súper radicales para poder resolver esta situación que ya nos tenía en un hoyo, pero lo más bajo posible. ¿Cómo saliste de eso? ¿Cómo lo haces como para decir, ya, ok, ¿Cómo me levanto? Sí, mira, yo creo que son varios factores. Por un lado, la educación fue clave. Yo no entendía nada. De hecho, yo me acuerdo que en un momento, después de hablar por teléfono con una ejecutiva de cobranza, que no le entendí nada de lo que me decía al teléfono y que aparte encontraba súper injusto porque me decían, ya, ¿quieres renegociar la deuda? Ok, abona 2 millones de pesos. Y yo, pero amiga, no tengo plata. ¿Cómo te voy a abonar 2 millones de pesos? En el fondo era como, yo quería pagar, pero no tenía el dinero para pagar ni para negociar, y entonces eso se hacía mucho más difícil. No, y aparte que ahí te comen los intereses y es todo un tema. Exacto. Porque tú abonas 2 millones, pero resulta que esos 2 millones son puros intereses y en realidad no estoy pagando el saldo capital de lo que debes. Exactamente, entonces me acuerdo que corto el teléfono con esa ejecutiva y le digo a mi esposo, algún día voy a dar charlas para que la gente no se endeude. Y esa era como todo el rato mi idea de esto de la gente, ¿por qué no lo sabe? ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se explican en sencillo? ¿Por qué todo tiene que ser tan complejo? Me desesperaba un poco eso. Entonces, lo primero fue la educación, fue a ir directamente con los bancos a que les debía dinero, porque yo era muy de esconderme también, ¿cachai? Entonces, como me llamaban por teléfono y yo, no, he equivocado. Corta, listo, chao. Claro. Lo que hacemos todos. Adiós. Sí. Me llegaban correos eliminar, me llegaban cartas a la casa y yo muchas veces las boté sin ni siquiera revisar qué es lo que decía, o ni siquiera me metía a mi cuenta corriente, porque no quería ver la embarrada que tenía. Pero en el fondo eso es un poco negación. Como evitar un poco. Claro, pero en el fondo, ¿cómo pasas de eso a empoderarte, a estudiar y a llegar a entender todo esto? Porque para mí es chino, o sea... Sí. O sea, igual es heavy, porque pienso yo, y dime tú si estoy en lo correcto, uno como que esta cosa como del perder para ganar es un concepto que creo que puede ser un poco clave para eso, porque un poco tú misma explicas que para salir de esta crisis que tú tuviste que perder algunas cosas, como dejar tu casa, como vender tu auto, como cambiar los niños del colegio, y esa decisión creo yo que es súper difícil de tomar, ¿cachai? Que al final ahí está la clave, es como racionalizar el tema y como decir, tengo que perder esto para ganar esto otro, pero eso encuentro que es súper complicado. ¿Cómo lo hiciste tú? Sí, es súper complicado porque en general uno no quiere perder, uno quiere ganar. Eso es como siempre, como uno se mueve en la vida, ¿verdad? A mí me pasa que de repente hay personas que llegan a mis asesorías y me dicen, Romy, estoy en esta, y le digo, bueno, yo veo esta solución y la solución implica que vendas tu auto, por ejemplo. No, es que es mi auto y me costó tanto, y es como, bueno... Esa es la consecuencia de una mala gestión y de un endeudamiento irresponsable. Como obviamente dejamos afuera a las personas que cayeron en deuda por enfermedades, por estafa, que son las mínimas, pero la mayoría es por un tema de desajuste de presupuesto. Entonces como, sí, efectivamente vas a tener que quizás perder algo para recuperarte, o por otro lado me dicen, pucha, es que no quiero estar 5 años pagando una deuda. Bueno, esa es la consecuencia de la deuda, que vas a pagar más caro. Sí, se paga más caro, pero es que tan más caro, sí, tan más caro, pero es parte de la consecuencia de deber dinero. El punto es, como tú bien decías, cómo
le pongo fin a esto, porque yo no le ponía fin a esto, entonces yo me la pasaba pidiendo créditos para pagar la tarjeta de crédito y después para pagar la línea de crédito, después usaba la tarjeta de crédito y así. Me la pasaba en esta bicicleta financiera que se llama, y me acuerdo que una vez, bueno, después los bancos me cerraron las cuentas corrientes porque ya no pagaba, ¿cierto? Entonces ya no tenía, estuve viviendo con cuenta RUT muchos años. Y empecé a echar mano a pedir préstamo a mis conocidos, ¿cachai? Porque es un patrón al final. Sí. Uno se transforma en un patrón, digamos, ¿cierto? O sea, tienes un desorden, o sea, no sabes un poco como que te falla un hoyo y se te genera otro. Es como que falla así. Ajá, exacto, todo el rato. Y me acuerdo que una vez a mi hermana al medio, le pedí plata justamente para pagar una cuenta. Y ella me pasa, ella ya sabía todo lo que nos estaba pasando y me dice, toma, pero no me la devuelvas, me dice, olvídate esto para que no sigas adquiriendo deuda, y me dice, y también me dice, no me vuelvas a pedir plata, porque no te voy a prestar. Y yo me ofendí un montón en ese momento, porque dije, ¿cómo mi hermana me está dando la espalda casi? Pero luego entendí que lo que ella me estaba diciendo era en el fondo, para con esto, onda, deja de repetir el patrón una y otra vez. Y eso me ayudó mucho, como esos pequeños clics que te van haciendo, de situaciones que te van pasando, que te van haciendo tomar conciencia y decir, ¿sabes qué? Sí, tengo que parar acá. Esas pequeñas personas que yo les llamo los ángeles entre medio del caos, te ayudan muchísimo a ir entendiendo cuál es este camino. En este caso, por ejemplo, ese pequeño consejo de mi hermana, o de otras personas que me decían, Romy, parte pagando la más chica, pero hablar fue fundamental. Yo estaba muy callada, muy guardada, muy bloqueada, muy... Es que igual te da vergüenza, como... Total. El tema plata es un tema, o sea, es un tema que igual da plancha cuando uno tiene deuda y todo, además que es como mal visto, ¿cachai? No es como algo como que la gente, ay, no, lo hizo porque, ay, no, es una irresponsable, o está mal, está loca, cómo gasta más de lo que tiene, y en verdad... De repente, o sea, yo te digo, acaso personal, yo soy súper mala para administrar mis lucas y muchas veces he tenido eso, ay, bueno, ¿cómo gastáis más? Oye, si no es porque yo quiera, es porque de repente es como que uno está metido como en esta vorágine, ¿cachai? Como de la vida, ¿me entendís? Que finalmente, claro, o sea, yo en el caso mío, que soy sola, ¿me entendís? Que llevo esta casa sola, que tengo 2 niñitas que comen, que tienen todas las necesidades, colegio, universidad... Es difícil de repente cuando uno es independiente y no tenés un sueldo como ordenado, ¿cachai? Como que te llegue a fin de mes. ¿Cómo lo hacías en ese caso? ¿Cuál es la mejor forma como para organizar tu vida si es que no tenés un sueldo al mes? ¿cachai? Sí, esa era para mí una de mis grandes como excusas que yo le llamaba en ese entonces, porque yo toda mi vida trabajé en ventas, como les contaba, partí en una compañía de seguro, después me fui a la inversión inmobiliaria y en ese trabajo... El sueldo es variable. Y era 100% variable, o sea, si un mes no vendía no ganaba ni el mínimo, era 0, tenía que vender todos los meses y todos los meses era a partir de 0. Y yo me acuerdo que mi gran reclamo mi gran queja era si yo ganara un sueldo estable, yo no estaría pasando por esto. Y la verdad es que hasta el día de hoy no tengo un sueldo estable, mis sueldos varían todos los meses porque soy 100% independiente, pero aprendí a organizarme en base a un promedio y aprendí a mantener costos bajos, que eso es algo que me costó mucho entender y porque tiene que ver con que uno siempre siente que merece una vida mejor. Lo cual sí, la mereces, pero tiene que ser súper responsable, ¿cachai? Sí. Y por ejemplo, no sé, yo he tenido la posibilidad en 2 años de cambiar mi auto y por 2 años dije que no, porque no me sentía financieramente preparada para hacerlo, pero la Romy el pasado... Obvio lo hubiese hecho, ¿cachai? Que te lo merecías. Porque me lo merecía y obvio que hubiese cambiado porque qué rico tener un auto. Y recién ahora, después de 2 años de haber estado chuteando esa decisión, estamos pasando a cambiar el auto de una manera súper responsable, con un monto muy acotado de diferencia. Entonces, siento que mientras uno pueda mantener los costos bajos, es lo mejor que puedes hacer porque de esa manera no se te llena el agua hasta el Claro, porque el un poco con las cosas que pasan, los imponderables, ¿cachai? Cuando tú tenés costos altos y llegan estos imponderables, obvio que te genera No tienes espacio. No tenés espacio, o sea, no sé, una niñita en la clínica o X, cuando tenés, como decís tú, costos altos, no tenés cómo maniobrar, ¿cachai? Claro. Entonces encuentro que eso es súper Yo lo importante. escucho y como que me empieza a tiritar así los... Pero para eso nosotros sabemos lo que tenemos. ¿Tú sabes lo que yo tomo para eso? Sí, obvio. Romy, te lo vamos a regalar. Este es Melipaz tranquilizante y ansiolítico natural de Laboratorios NOP. Realmente increíble para todo lo que es el estrés. Tú sabes, la hambre me conoce. A mí me puede, por ejemplo, doler la cabeza y me demoro 5 horas
hasta que le acepto un remedio. Exactamente. Soy pésima, me carga tomar remedio. Y encontré la solución porque son productos naturales. Son productos naturales, así me que tinca. te lo vamos a regalar para que te lo Muchas lleves gracias. y para que tengas una vida más tranquila y con menos ansiedad. Me tinca Tiene mucho, melisa, gracias. lo que queremos pasiflora, ¿cachai? Yo así. Melisa, pasiflora, no, fantástico. No, qué buenísimo. Yo ya empecé ayer en todo caso. Ya, Melipas. Oye, ya, pero es que no me quedó claro cómo aprendiste, cómo te educaste en esto. Como que tú sola empezaste como a buscar. Sí, fueron, como les decía, dos caminos. Por un lado, esta parte de que yo trabajaba en el mercado financiero, en compañías de seguro, en inversión inmobiliaria, pero por otro lado, mi parte personal. O sea, yo me dedicaba a asesorar a personas a que invirtieran su dinero. Yo tenía la escoba en mi propia Cacerrero, finanza. cuchillo, palo. Cacerrero, cuchillo, palo. Y en mi propia experiencia empecé a buscar el cómo recuperarme, cómo empezar, porque cuando ya tocamos fondo, que nos tuvimos que ir a la casa de mi papá a vivir, que amo a mi papá y siempre lo digo, tenemos una muy buena relación, pero no es como No tu es casa, Casa, po. por No es- supuesto que no. no. Y además que igual está ahí pasando, me imagino yo, como emocionalmente, igual es complicado hacer todos esos cambios. Sí, súper complicado. Yo siempre lo digo, fue nuestra peor época de matrimonio, a punto de separarnos. Eso te quería preguntar, lo anoté acá. Perdón, pero fue como... Y seguís con el mismo hombre. No, Sí. pero fue un Heavy. crecimiento, ¿no? Fue un Sí, crecimiento, es que ¿no? fue un momento en el que estábamos tan mal que me acuerdo que cuando empezamos a pedir ayuda, una pareja nos dice como, ok, ¿quieren separarse o van a trabajar en equipo? Porque yo todo el rato lo culpaba a él también hacía otras cosas como... Estábamos todo el rato, no compitiendo era la palabra, pero sí buscando quién Culpables. tenía más la culpa y eso nos empezó a distanciar. Él muy irritable, yo por otro lado muy como... controladora quizás con lo que él tenía o no tenía que hacer. Entonces al final fue como, ¿van a trabajar en equipo o se quieren separar? Y fue como, no, en verdad O sea, no me pero quiero separar. Secos ustedes igual porque, o sea, yo creo que uno de los problemas más grandes que tienen las parejas hoy en día es el tema económico. O sea, Es una de las tres principales es razones de muy separación. heavy porque, o sea, salir de esa crisis así, o sea, te saco Juntos. el sombrero absolutamente, porque creo que la plata Sí. es un tema muy importante. Es un tema, de hecho, como tú bien decías, es una de las tres principales razones de separación. Está el maltrato, Sí. la infidelidad y el tema de plata. Que, o sea, imagínate, maltrato, infidelidad y plata. O sea, ¿qué más importante puede ser el Pero dinero? ahí el tema está que el dinero se toma con esta connotación negativa. Claro. ¿Cachai? Sí. Como se habla ya de las razones, maltrato, infidelidad. Y nosotros hemos sido educados de manera como, ay, mijita, no toque la plata, no juegue con plata, no se habla de plata. Él le va a salir sarna si toca la plata. Y eso ha hecho que sea un tema muy tabú. Muy tabú. Entonces, en vez de decir como, a mí me gusta la plata, yo quiero tener plata, me va a llegar plata, no es algo malo. Y se ha hecho como que todo sea como... ¿Me explico? No, Sí, y totalmente. como que un poco hablando de los niños, yo siento que no somos tan conscientes como de explicarles a ellos desde que son chicos el valor de la plata, ¿cachai? O sea, Claro. claro, tú decís, le voy a dar mesalla y que haga cosas como para que yo le pague eso, pero específicamente, o sea, yo tengo hijas que de repente no entienden lo que significa ganarse las lucas todos los días, o sea, que 2 lucas es mucha plata, que de verdad cuesta, ¿cachai? Entonces ella es como, ay mamá, falta pan, ay mamá, es que no me compraste las frutillas, bueno, y las frutillas subieron y cuestan 7 lucas. Y la en el- orgánica. Y las orgánicas, no sé, regadas con agua de manantial, ¿me entendí? Porque a ella le gustan esas. Entonces, qué importante es y cómo hacerlo, un poco te pregunto a ti, cómo educar a los niños financieramente desde que son chicos. Yo creo que lo primero y que es lo más difícil, que es no es ponerle ninguna connotación ni positiva ni negativa al dinero en sí. Porque el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es el dinero. Es lo que hoy día usamos como una forma para pagar, medio. para recibir, es un medio. Entonces no es ni bueno ni malo. Y el problema es que crecemos con un montón de esos, por ejemplo, los niños no hablan de plata, las mujeres no hablan de plata, hablar de plata es negativo. ¡Uy, qué materialista cachai que que- es! Uy, qué materialista que es. De Exacto. chica, yo andaba todo el rato con las monedas porque era buena para vender cosas, mi cuadro y qué sé yo. Y todo el día en mi casa, ay, Daniela, no juegues con las monedas, no juegues. Cuento corto, me llevan a la clínica, estaba con sarna en las manos. De verdad. Tenía como 5 años y en mi mente quedó que la plata es sucia, es mala, no puedo tocarla, como que quedó un tema súper como marcado en esa connotación negativa, siendo Claro. que no debería ser.
Sí. Claro, pero un poco lo que decís tú, como que no es ni bueno ni malo, sino que solamente es un medio para, y cómo un poco lo hacemos para racionalizarlo, para saber lo que vale, ¿cachai? ¿Cómo inculcamos eso? Claro. ¿Entendí? Lo primero, bueno, como les decía, es no darle ninguna connotación, porque todo lo que nosotros hacemos y decimos, más lo que hacemos que lo que decimos, nuestros hijos lo ven, nos ven todo el rato, a cada rato. Ejemplo. O sea, a mí me impresiona de repente mi hija con el teléfono. Y yo creo que ella está en el teléfono y yo digo o hago algo y ella, oye mamá, que no sé qué, como lo que hiciste tal. Y yo, pero ¿cómo te diste cuenta si estaba ahí en el teléfono? Entonces, los hijos nos observan todo el rato porque somos sus referentes y es importante que nos comportemos como tal. Entonces, primero, no darle ninguna connotación, y para eso, un ejercicio súper rápido y práctico es acordarte qué escuchabas sobre el dinero cuando eras pequeña, porque nosotros repetimos patrones por igualdad o por oposición. Entonces, si yo escuchaba que mi mamá todo el rato se quejaba de la plata, probablemente yo sea una persona que me queje o que me vaya para el otro lado. O no sé, si yo vi que mi papá tuvo una orden de embargo y llegaron a quitarle sus cosas, quizás yo después sea súper ahorrativa o también sea buena para endeudarme. Entonces, primero, identificar cuál es tu patrón, ¿verdad? E ir soltando esos patrones. ¡Ay, qué difícil! Sí, es difícil, pero es un ejercicio súper bonito. Y a Dame los otro hijos y a los hijos es hablarles del dinero desde la cotidianidad, hacerles entender Eso encuentro desde súper pequeño importante, que, sí. por ejemplo, niñas, hay un presupuesto. No alcanza para las frutillas todos los días, pero sí los días, estoy inventando, los días jueves vamos a tener frutillas y eso va a estar dentro del presupuesto. Yo sé que la parte como quien se hace cargo financieramente son los adultos responsables, ¿verdad? No vamos a cargar a nuestros hijos con que falta plata, que esto, porque también es entonces cargarlos con que la plata escasea, ¿verdad? Y es ir heredándoles ese miedo, po. ¿verdad? Pero sí diciéndoles... Esa parte como energética que también creo yo que hay que vivir como más en abundancia que en escasez. Pero eso como Exactamente. que, todo el rato. sí, pero eso como que no sé cómo manejarlo. Como que por un lado tengo como lo que dicen ustedes, como no como instaurar en los niños como que escasea, pero por otro lado es que tengan la conciencia de que no es como pedir y... Exacto. Es que ahí hay una delgada línea, que por un lado explicarles que el dinero no es infinito, ni en esta casa, ni en el mundo. O sea, la persona más millonaria del mundo no tiene dinero infinito, ¿cachai? Explicarles que así funciona, porque el dinero se controla, se regula y un montón de otras cosas para que tenga valor. Si fuera infinito, no tendría ningún valor. Entonces, el primero explicarles eso. El dinero no es infinito. Para que el dinero tenga valor, no puede ser infinito. ¿Y eso qué quiere decir? Que entonces tengo que vivir acorde a los billetes que yo manejo y enseñarles dándoles una mesada, por ejemplo, etcétera. Pero por otro lado, también entendiendo que parte de la función del dinero es gastarla. O sea, es parte de su uso, ¿cachai? Claro, y un poco ahí está como el tema de cómo lo vas a gastar. Exacto. ¿Cómo lo ¿O cuánto vas a gastar? O cuánto vas a gastar y cómo lo vas a repartir en el mes. Porque, por ejemplo, no sé, pues yo a la Rafa, que tiene 16, le doy una mesada de 40 lucas al mes. Y de verdad que se la gasta. O sea, se la gasta en una semana. Entonces, a la segunda semana del mes está como, mamá, quiero ir a comer con mi amiga. Y yo ya estoy en la onda, porque al principio yo ya le pasaba un poco más que me daba pena, porque un poco, si no, es como restarla, como de la parte social que ella tenía, ¿cachai? Como de ir a comer con sus amigas, ¿me entendí? Entonces yo como que, ya Rafa, te voy a pasar 10 lucas más, pero 10 lucas más 10 lucas más, entonces al final eran 80 lucas al mes, o sea, el doble de su mesada, en donde, como decís tú, un poco, yo estaba como, estoy permitiendo que ella no entienda que su presupuesto y lo que ella tiene son las 40 lucas, entonces ahora estoy en la onda de que mordiéndome la lengua y diciéndole, lo siento, no te puedo dar ni un peso más porque de verdad que esa es tu mesada y te vas a tener que regir en ese presupuesto, punto. ¿Sabes cómo lo va a entender? Préstale plata, pásale las 10 lucas y cuando le tengas que dar su mesada, réstale esas 10 lucas. Buena Y con un pequeño interés y que te diga, pero mamá, pero yo te acuerdas que te presté, y así va a entender cómo funciona un banco. con Eso es lo que hace. y con interés. Si Buena le pasé idea, 10, buen consejo. cóbrale 11 vueltas y te va a decir, 11 igual usurero, pero bueno, para que haya un efecto de, si los niños aprenden con los hechos. Con los ejemplos. Con los ejemplos. Que le Entonces, duela, digamos. claro, Sí. que entienda, chuta, no era esto gratis, no es gratis. Entonces, ¿quieres más plata? Claro, te doy más plata, pero me la devuelves. Entonces ella al siguiente mes, como va a ver que va a tener 30, o sea, va a tener 30 en vez de 40, va a aprender y se va a ajustar el cinturón ella sola, porque por experiencia vivió lo que es tener 10.000 pesos menos, ¿cachai?
Uno Te solía van, hacer. te van a odiar la niñita, pero sí, pero muy buen consejo. O sea que, Romy, me puse a averiguar un poco porque la verdad que para mí es súper difícil el tema, justamente por todo este tema que yo soy lado humanista, y salía que en la brecha de género hay 4 ítems súper potentes. Uno, que ganamos menos en los mismos puestos. Trabajamos más tiempo por horas no remuneradas. Vivimos más tiempo y además que juntamos menos dinero futuro. Sí. O sea, al final como el tema de la finanza es 4 veces más difícil para nosotras las mujeres que para el hombre. Sí, es un tema, a mí me da mucha pena cuando veo los números de las mujeres versus hombres, porque por ejemplo los hombres invierten más que las mujeres, a pesar de que la mujer está más dispuesta a ahorrar que el hombre, ahorra menos que el hombre, ¿cierto? Lo que sí somos buenas pagadoras, pero no nos sirve de nada porque en la banca nos cobran más caro. Nos cobran más caro. La ISAPRE, Gaya. La ISAPRE somos más caras. Los créditos somos más caras porque dentro de la evaluación de riesgo tendemos a tener más inestabilidad laboral, ¿cachai? Nuestra pensión es más baja. El otro día estaba viendo el promedio de pensiones en Chile autofinanciadas y las mujeres, el promedio para mujeres que hayan cotizado 30 años es de 340.000 pesos y los hombres 440.000 pesos. Ese es el promedio de pensión. ¿A pito de qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué es tan bajo? No, porque la brecha, el 30% más ¿sí? del hombre. Porque, bueno, ganamos menos. Sí, pues. Entonces eso hace que nuestro 10% sea menos. qué Y porque también tenemos laguna. Porque, Tenemos lagunas, claro, exacto. porque muchas veces dejamos de trabajar incluso por los niños, por Exacto. Justamente por el tema de la vida familiar. Pues yo cuántas veces me he empleado y dejo de pagar imposiciones, vuelvo. ¿Cachai? Entonces eso hace que nuestro promedio sea más bajo, que como te digo, los sueldos son más bajos, que las mujeres tienen laguna. Entonces al final, ahí me da mucha pena porque no digo que la mujer merezca más que el hombre, yo creo que ambos merecemos lo mismo, ¿cachai? El problema es que a nosotros en el tema financiero se nos hace un poco más cuesta arriba. ¿Y por qué creéis tú que los hombres tienen esta mayor conciencia de los temas financieros que nosotras? ¿Por un tema cultural? Porque, sí. pucha, porque, a ver, porque como que a ellos se les prende la ampolleta desde antes y nosotras en realidad estamos más metidas en los temas más emocionales. ¿Qué es lo que crees tú que es como el factor que nosotros debiésemos cambiar como sociedad, como para empezar como en este camino, como para igualarnos? Sí, porque tiene que ver con que históricamente en las finanzas y las inversiones ha sido un terreno masculino 100%. Hace unos años el Banco Central hizo una encuesta en donde le preguntaba a la población, a distintas personas, hombres y mujeres, si el Banco Central fuera una persona, ¿quién sería? Hombre. Y la mayoría votó que era un hombre mayor de terno y corbata. Entonces es como, si yo te digo, cierra los ojos, imagínate Wall Street, ¿a quiénes ves? No, Probablemente hombre. veas a hombres con maletines, ¿verdad? Al logo de Wall Street. Al creo. logo de Wall Street. Entonces es un terreno masculino. Yo veo puros minos. Te juro, como me imagino así como... Si tú ves cuántas gerentas están en los bancos en cargos importantes, en pocas. directorios, son súper pocas. Estamos recién, nosotras somos Abriéndonos, las generaciones que le estamos abriendo el camino a las mujeres que vienen hacia abajo. Yo el otro día me hicieron esta pregunta: ¿cuál es la primera emprendedora de tu familia? Y la respuesta era yo. Mi generación fue la primera generación en emprender mujer en mi familia. Ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi bisabuela, ¿cachai? Como todas dueñas de casa o con trabajos, pero empleadas, ¿cachai? Mi mamá fue la primera mujer en tener un título universitario. Entonces, nosotras estamos marcando la diferencia, estamos abriendo camino y esto va a tomar tiempo, Sí. obviamente. ¿Y cómo lo hacemos entonces mientras tanto? Y ahí eso es súper importante, que aunque creamos que es un terreno masculino, tenemos que abrirnos paso, tenemos que aprender a invertir. Y acá una estadística buena para nosotras. Pero invertir, o sea, caché que yo con la Andrea, las dos somos jefas de hogar, mujeres, solas. Y estamos lidiando como con el día a día. Y tú nos habláis de invertir. O sea, Andrea, ¿tú invertí? ¿No? Yo tampoco, o sea, es como... No, Es que depende. No me da. O sea, Depende no de la puedo. etapa financiera en la que estén, porque si estás sobreendeudada, como estaba yo en el 2015, donde tenía deuda hasta el cuello, olvídate del ahorro y la inversión, porque no es tu foco. Hablemos de una economía sana. Ya no tengo ni una deuda, trabajo tranquila, tengo gastos, como tú nos dijiste, como bajo, ya. Pero ¿cómo invierto? O sea, ahí ya tú me estás hablando de palabras así como... Sí.
Si yo estoy ya estable financieramente, tengo deudas pero súper controladas, etcétera, ya tienes que empezar a ahorrar. Es el primer paso, empezar a ahorrar todos los meses y de ahí pegarte el salto a invertir. Y les iba a nombrar esta estadística que habla de buenos números hacia nosotras, que si bien los hombres invierten más que las mujeres cuando lo hacemos obtenemos mejores rentabilidades que los hombres. Así que ahí tenemos que atrevernos. ¿Por qué? Eso tiene que ver con un tema de carácter. El hombre es mucho más impulsivo, busca ganarle al mercado. La mujer es como más obediente, como que si te dicen que eso, si te dicen que es 3 años, a 3 años, ¿cachai? Somos más cautelosas, entonces no tratamos de arriesgarlo todo con tal de ganar, sino que vamos paso a paso. Pero son como fondos mutuos o depósitos a plazo con esos porcentajes mucho más estables, sin riesgo, ¿a eso te referís? Pueden ser fondos mutuos, no, pueden ser la bolsa, acciones. no me digas que tú invertís en la bolsa, no sé. Sí, también. Pero ¿sabes qué? De verdad que yo creo que hay como una fama de que es más complejo de lo que es. Es súper, o sea, no es súper fácil, pero una vez que lo entiendes, es súper fácil, ¿cachai? Como se te hace más fácil. Ahora, sí es importante no invertir si no entiendes. O sea, si no entiendes, mejor réstate hasta que entiendas y lo hagas 100% con conocimiento y mientras tanto deja tu plata en un depósito a plazo. ¿Cómo tener las finanzas sanas? ¿Cómo tener una economía sana? ¿Cuál es, así como que darnos algunos tips más importantes como para tener una economía sana en la casa, como para la dueña de casa, para la gente que nos está escuchando? Yo me he mantenido con una economía sana, primero, no gastando más de lo que gano, y para lograrlo siempre hablo del presupuesto. Yo soy súper repetitiva con el tema del presupuesto, y sé que suena súper fome, presupuesto, que fome, sí, es fome, no les voy a decir una cosa por otra, es fome, a mí me gusta, pero porque me gustan los números, y me entretengo y saco contenido y un montón de cosas, pero la verdad es que hacer un presupuesto básicamente es decidir cómo vas a gastar tu dinero. Y cuando yo descubrí el presupuesto, me di cuenta que esa era gran parte de mi libertad. ¿Cuáles son los mayores ítems? ¿Cuáles son los ítems típicos de un presupuesto? Están los gastos básicos, los que van sí o sí. Yo no puedo, no puedo escapar de esos gastos, ¿cierto? Arriendo dividendo, qué sé yo. Pero por otro lado están los gastos personales, que son todos los gastos que yo no replico todos los meses o que están relacionados a el ocio, las compras, el salir a comer, qué sé yo, que es parte de, uno tiene que aprender a gastar en esos ítems. Hay gente que me dice, no, y no gasto nada de eso porque no quiero malgastar la plata y ahorro, y al final no disfruta la vida. Exacto. Y la vida también es hoy, entonces también hay que... Es hoy. Esa es mi voz interior. Ándate de viaje. Vámonos. Claro. Vámonos de viaje. Es que esa es la clave. Tú puedes gastar en lo que quieras siempre que tu presupuesto te lo permita. ¿Cachai? No me lo permite, pero yo encuentro que si tú me preguntáis, comprarme miles de cosas de ropa o ahorrar para irme de viaje, yo siempre voy a preferir irme de viaje. Pero, ¿cachai? Dijiste algo súper importante, sí, ahorrar para irme de viaje. Está perfecto, ¿cachai? O sea, yo estoy, para las vacaciones de verano, que son en enero, yo ya empecé a planificarla hace 2 meses atrás y voy en la mitad. Ya, me falta la otra mitad y los niños saben que para allá es nuestro objetivo. De hecho, oye, ¿sabes qué parece que lo hice bien, André? No te voy a decir dónde es mi casa. Tengo un lugar donde escondemos plata. Ya, pero todos buenísimo. Tienen que poner. Buenísimo. Y les dije... Eso encuentro buenísimo. No te voy a decir qué, porque cuando vayáis me lo vaya a venir. Pero ahí les dije, niños, yo voy a hacer el esfuerzo como sea, porque en verdad para mí fue como una instancia tan buena de haber estado los 4 juntos que ya. Pero no tengo cómo llegar, entonces vamos a empezar de a poco. Y empezamos a meter y vamos en la mitad. En la mitad, nos falta la estadía, los pasajes ya los tenemos. Claro. Pero claro, ahora que hablando contigo, tengo un poco de instintivamente el tema, pero no lo tengo tan como mentalmente racionalizado. Claro. Como, claro, niños, se acabó el Uber Eats. Vamos por esas vacaciones 2025, ¿cachai? Es que eso también es súper importante, porque por un lado está el presupuestar y todo, pero por otro lado hay que tener clara la meta, qué es lo que quiero lograr, porque ahorrar, yo creo que estamos todos de acuerdo que es bueno ahorrar, pero ahorrar por ahorrar es fome, ¿cachai? Tenemos que ponerle apellido, es mucho más interesante ahorrar para esas vacaciones 2025 porque que una ahorrar... cosa emocional también. Exacto, o sea, yo ya me veo en la playa o en el camping o lo que sea que vamos a hacer con los panoramas, y yo estoy visualizando eso y eso a mí me motiva, ¿cachai? Entonces es súper importante. Nosotros empezamos con los outfits ya, con las niñitas. Mamá, nos vamos a hacer esta foto. Pero claro, en el fondo, el chileno es distinto en ese sentido al gringo. No sé dónde lo leí, que el gringo se muere y se gastó toda la plata. Vive. El chileno muchas veces se muere y la plata queda como en herencia
a los niños, no sé de dónde este estudio, en verdad lo leí, no me acuerdo ni cuándo ni dónde, ¿cachai? Pero ahí está una buena diferencia en el fondo de disfrutar y de sentir que el dinero es también para pasarlo bien, cuando ya está ahí en una economía sana y todo. Es que hay que lograr ese equilibrio de armar un presupuesto para cubrir mis responsabilidades, ¿cierto? Para disfrutar y también pensar para mi futuro, porque si bien el presente es lo único que tenemos, estadísticamente es más probable que tengamos un futuro. Que tengamos un futuro a que moramos mañana, ¿cierto? Entonces, también es importante planificar y no es tirar todo tu ahorro, sueldo al ahorro, pero sí una parte con 10.000 pesos. Yo partí con 13.000 pesos ahorrando y hoy día ya no hay discusión. Mi ahorro va sí o sí, no, ni siquiera me lo cuestiono. Como un ítem más en tu planilla. Así como pago la luz, pago mi ahorro, ¿cachai? Ah, perfecto. Entonces es importante ir encontrando ese equilibrio y te hace vivir más tranquila. Oye, y pucha que es bacán de repente ahorrar tiempo en lavar platos, que yo odio lavar. ¿A ti te gusta lavar platos? Depende. Pero si me pagan así, no, a mí yo odio lavar platos y por eso tenemos esta super solución. Dani, muéstrala por favor. Estoy acá con todos los productos. Yo de la verdad que esto odio. Yo sé que yo he pagado a los niños para que laven platos. Yo odio lavar platos, entonces encuentro que esta es la mejor solución BioEli, que son compostables, biodegradables, bonitos además, porque le vienen un poco a cualquier mesa que tú hagas un fin de semana. Obvio. Y son entretenidos para un cumpleaños y todo, así que estamos muy contentos que BioEli nos acompañe. ¿Dónde lo encontramos, Andreita, estos? Los encontramos en Totu Santa Isabel y en la página, Jumbo. sí, la página web también, bioeli.cl. Y nada, pues son preciosos y además que no, nos van a decir estas gallas más encima son flojas, no lavan, están embarrando el planeta, no. Compostables, que son lo más importante. Así que buenísimo, BioEli. Bueno, yo encuentro que este tema de las finanzas y cómo un poco enseñar a los niños desde que son chicos, inculcándoselos como decís tú, como un poco que te voy a hacer caso, te voy a hacer caso con el consejo que me diste. Tu hija me va a odiar. No, pero me encanta, pero me encanta porque es súper importante que empiecen a captar lo que significa, ¿cachai? Creo que es un tema fundamental y tú tienes un programa de radio. Sí. Invítalos a todos a que también te escuchen. Sí, de lunes a viernes en Tele 13 Radio, en 103.3 o en tele13radio.cl. El fin del dinero de 2 a 2 y media de la tarde. Todos los días tenemos un invitado, hablamos de distintos temas sobre educación financiera, que es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Y si tienen dudas, preguntas, lo que sea, como algo ya más personal, pueden ir a mi Instagram, @romicapetillo. Eso lo vamos a poner acá, en el GC. Lo vamos a poner aquí. El libro, cuéntanos de tu libro. Bueno, yo tengo un libro, mi primer libro, que se llama Del desorden al orden. Ahí te cuento toda mi historia de cómo fui que caí en esta crisis, cómo salí de ahí y cómo me mantengo fuera de este desorden financiero. Y mi segundo libro, que no les puedo contar mucho, pero está más enfocado en inversión, ahí para que puedan aprender a invertir. Absolutamente, te vamos a invitar cuando lo lances para que nos vengas a contar el tema de las inversiones, porque pucha que es importante a nosotros para las mujeres que no estamos tan metidas en ese mundo, saber cómo, dónde, cuándo y cómo hacerlo, porque como así te decía la Dani, yo no me alcanza para invertir, pero a lo mejor si tengo una estrategia, quizás lo podría hacer. De todas maneras, y como les digo, es más fácil de lo que se piensa, hay mucho mito relacionado a la inversión, pero cuando te explican en un lenguaje simple, yo estoy convencida de que cualquier persona puede aprender lo que sea si te lo explican desde un lenguaje simple. Buenísimo. Oye, Romy, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo queremos increíble de Ella la Mala Madre. De verdad que te queremos tener de nuevo. Feliz. Un tema demasiado siempre hablamos, importante. amiga, nosotras dos, pero lo hablamos como en son de que cómo lo hacemos, nunca tenemos la respuesta. Entonces está bueno que empecemos a hablar de estos temas, que desmitifiquemos un poco el concepto negativo de la plata. El tema de las finanzas, que encuentro que es un tema que hay que hablarlo a calzón quitado y repetitivamente para que la gente entienda y lo incorpore. Sí, es un tema cotidiano, todos los días tomamos decisiones con nuestro dinero, así que hay que dejar que sea un tema tabú y transformarlo en un tema más cotidiano. Tenemos que partir por nosotras, haciéndolo cotidiano. Bueno, pueden escuchar este capítulo en Spotify y YouTube y en nuestras redes sociales, Ella la Mala Madre en Instagram. Así que se nos fue, o sea, así lo pasamos regio, entonces conversamos de todo y nos vemos en un próximo capítulo de Ella la Mala Madre, el podcast. Que estén bien, chao.